todos, esto es Eli de Cerca. Nuevamente les recordamos que le den suscribir al canal de YouTube de Don Eli para que puedan seguir el día a día aquí en la Asamblea Legislativa. Y bienvenidos nuevamente. Muchas Hola, gracias, hola Adrián, Adrián. hola Eli, Hola, hola Katy. gente. Bueno, hablemos Eli del elefante en el cuarto de esta semana, que es otra vez el presidente en su usual conferencia te volvió a dedicar 6 minutos para decir una serie de cosas y te reta a que le digas si son mentira. Ajá. Sí, el presidente parece que tiene una infatuación conmigo, ¿verdad? Que está como... No puede dejar de pensar en mí y todas las semanas en la conferencia de prensa me dedica un segmento, cosa que me honra. Y efectivamente, ayer el presidente dijo que dijo un montón de cosas y me dijo, don Eli, si hay una sola mentira en lo que dije, dígamelo, lo reto. Bueno, le acepto el reto, señor presidente, y vamos a hablar no de una, vamos a hablar de 4 o 5 mentiras que usted dijo en ese segmento de 6 minutos que me dedicó ayer. Así que ahí estamos. Hablemos del caso de Proeri. Primero expliquemos qué es Proeri y por qué te acusan de obstruirlo. Proeri fue un proyecto de un crédito, el que se llama de riesgo inminente, que fue un crédito que se obtuvo para atender ciertas obras de infraestructura que estaban en muy mal estado, que fueron dañadas en emergencias anteriores y que nunca fueron atendidos correctamente. Entonces, el crédito tenía 2 segmentos, uno de declaraciones de emergencia que todavía están activas y otra de infraestructura que presenta un riesgo inminente. Y entonces en ese proyecto se metieron como 500 proyectos, hay arreglos de puentes, de tramos de carreteras, de vías férreas, hay incluso un proyecto de vivienda para darle vivienda a personas que fueron damnificadas en alguna emergencia, etc. Resulta que cuando el proyecto viene a la Comisión de Asuntos Hacendarios, nos damos cuenta que la tasa de interés era exageradísima, ¿verdad? Y entonces nos plantamos en que a esa tasa de interés no le conviene al país endeudarse. Y eso ciertamente implicó que el crédito no se aprobara inmediatamente. El BCIE vino y dijo, bueno, vamos a bajar un 0.25%. Y los diputados seguimos diciendo que no es suficiente. Bueno, al final de cuentas, y para hacer el cuento corto, logramos que en 3 ocasiones distintas el BCIE accediera a bajar la tasa de interés y eso le generó un ahorro al país de 62 millones de dólares, más de 32 mil millones de colones que el país no va a tener que pagarle en intereses al BCIE. El presidente dijo que como atrasamos Proeri, que casi insinuó que la gente se iba a morir. Bueno, lo cierto es que nadie se murió, gracias a Dios. El proyecto se aprobó y se empezó a aplicar con un ahorro de 62 millones de dólares. Así que, presidente, primera mentira. Imagínate, 62 millones de dólares es casi construir otras cuantas escuelas. Sí, claro. O viviendas o lo que fuera. Así es. Con 62 millones de dólares alcanza más o menos como para, no me acuerdo, yo había hecho el cálculo, 17 o 19 mil bonos de vivienda. Y eso es lo que nos ahorramos gracias a que, según el presidente, obstaculizamos. No obstaculizamos, optimizamos, ¿verdad? Pero bueno, ese es el... Pareciera que llaman obstaculizar a buscar un mejor negocio para el país. Es correcto, y un mejor negocio para el gobierno, porque al final de cuentas, esos son 62 millones de dólares, 32 mil millones de colones, que el Ministerio de Hacienda podrá usar para otras cosas, en vez de pagarlo en intereses al BCIE. Es curioso porque el presidente le gusta llamar a los diputados de la Comisión de Hacendarios 9 irresponsables, ¿verdad? Ajá. Obviamente menos doña Ada y doña Pilar. Sí. Y es curioso que lo diga, llamar a irresponsables a los 9 diputados que en oposición y en conjunto responsablemente se encargaron de bajar esa tasa de interés y ahorrar unos 62 millones de dólares. Así es. Bueno, esas son las incongruencias y las contradicciones del discurso de ataque del presidente, porque necesita siempre atacar. No le importa si un día ataca lo blanco y al día siguiente ataca lo negro. A él no le importa contradecirse, pero queda claramente demostrado que
Pues esa fue una mentira. Ok, bueno, a ver, veamos qué más dijo. Te acusan de que en la Comisión de Reforma del Estado que presidís, que no se ha aprobado ni un solo proyecto. Yo me imagino que cuando dice aprobado se refiere a dictaminar, porque o tal vez no tienen claro si las comisiones aprueban proyectos, ¿verdad? O qué significa aprobar. El presidente ha demostrado un tremendo desconocimiento de cómo funciona la Asamblea Legislativa. Las comisiones no aprueban proyectos de ley, dictaminan los proyectos de ley y pasan al plenario, y el plenario es el que los aprueba o los rechaza. Pero bueno, en la Comisión de Reforma del Estado hemos estado abocados prácticamente solo a ver proyectos presentados por el gobierno. Y no es que son los únicos. Hay 4 o 5 proyectos del PLP, pero el gobierno no los quiere convocar en sesiones extraordinarias. Pero, a ver, el proyecto, hubo una reforma a la ley de Mideplan para centralizar toda la información de las inversiones, cosa que va a permitir agilizar las inversiones públicas. Ese proyecto se dictaminó y ya es ley de la República, así que hay un proyecto aprobado, aunque no, lo aprueba el plenario, no la comisión. Así que ya ahí la mentira está demostrada. El gobierno también presentó un proyecto de devolución de competencias a los ministros, ¿verdad? Que es eliminar un montón de entes desconcentrados, devolverles esas responsabilidades a los ministerios. Entre esos, bueno, ese proyecto ya está listo para primer debate. Ya pasó, o sea, recibió un dictamen favorable de la comisión. Recibió 2 días de mociones 137, ya la comisión aprobó, bueno, rechazó un montón de mociones, aprobó algunas, pero se emitieron los informes de moción 137 y como ya pasamos el segundo día, ya ahora está para el plenario. Y depende del gobierno si lo convoca o no lo convoca para que se vote, pero ya está listo para votarse en el plenario. Después tenemos el del MOP, que elimina los consejos y qué sé yo. Ese proyecto también fue dictaminado favorablemente por la comisión. Está todavía en el trámite de mociones 137, sin embargo, no está convocado, el gobierno no lo ha convocado en estas sesiones extraordinarias, por lo tanto, ahí está pegado. Pero la comisión ya lo dictaminó y no es responsabilidad de la comisión si en este momento no se está moviendo. Y después estaba un proyecto del MINAE, que también la comisión lo dictaminó favorablemente, pero los diputados, sobre todo de Liberación y el Frente Amplio, le metieron 430 mociones. De hecho, 400 de las 430 son de diputados de esos 2 partidos. Y hemos tenido diferentes conversaciones con el ministro, hicimos una mesa de trabajo en la comisión, el ministro se comprometió a trabajar con los diputados que habían presentado la mayor cantidad de mociones para buscar un consenso y que ellos pudieran retirar esas mociones para poder avanzar. Cosa que después el ministro no hizo y me avisó, me dijo que no lo iba a hacer, que no tenía sentido, que no había cómo ponerse de acuerdo, y entonces el proyecto sigue con las 430 mociones, pero que la comisión ya lo dictaminó, la comisión ya lo dictaminó. Así que pues el presidente ahí está totalmente equivocado. Y otro proyecto que dictaminamos, lamentablemente no como yo hubiera querido, que fue el del cierre de la Agencia Espacial Costarricense, agencia que nunca ha existido, pero se creó por ley, y como nunca ha existido, Jorge Dengo del PLP propuso cerrarlo antes de que a alguien se le ocurra meterle plata. Lamentablemente el establishment, ¿verdad? La mayoría, lo del bipartidismo, Nueva República, todo el mundo votó, y Frente Amplio, votaron para preservar la agencia espacial que no existe. Pero bueno, ya se dictaminó en la comisión, así que tampoco es que no pudo avanzar. Sobre el proyecto del MINAE, además, como presidente de la comisión, diste un paso más, que fue agrupar esas mociones para que puedan verse más rápido. Es más correcto. bien actuando a favor de que avance el proyecto. Es correcto. La discusión de cada moción da chance de hablar hasta 1 hora y cuarto por la moción, ¿verdad? Porque el proponente tiene 15 minutos y según el reglamento, 2 diputados pueden hablar a favor 15 minutos cada uno y otros 2 pueden hablar en contra 15 minutos cada uno. Y aparte de eso, siempre presentan mociones de revisión, que son otros 5 minutos más.
O sea, en realidad el trámite de una sola moción se puede llevar hasta 1 hora y 20, 1 hora y media. Y las sesiones de la comisión duran 2 horas, 2 horas y pico, entonces se avanza muy lentamente. Yo como presidente de la comisión emití una resolución donde dije, ok, hay un montón de mociones que son muy parecidas. Uno que le pone una coma, el otro le pone un punto y seguido, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y el reglamento permite que cuando son mociones muy similares, se agrupen, se da una sola discusión, puede haber un grupo con 20 mociones, se da una sola discusión y después se somete cada moción a votación por separado. Pero eso nos permite ahorrar un buen poco de tiempo. Cuando yo emití, yo le había pedido al gobierno que retirara ese proyecto para no obstaculizar el avance de la comisión. No quisieron hacerlo. En el momento en que yo emití esa resolución, al día siguiente lo retiraron. Como diciendo, no, si ya encontraron el mecanismo para agilizarlo, ya no nos interesa dejarlo ahí en la comisión, porque lo tenían ahí para obstaculizar el avance, para que el presidente pueda decir todos los miércoles que la Comisión de Reforma del Estado no avanza. Y ahora en la agenda la dejó vacía, ¿verdad? Desconvocó todos los proyectos de esa comisión. Es correcto. Bueno, la semana pasada había 2 proyectos convocados, que uno fue el de competencias, que tenía mociones 137, y el otro fue el de la Agencia Espacial Costarricense. Y la semana pasada, en la sesión de hoy hace 8, se sacaron todas las mociones que quedaban del proyecto de competencias y se dictaminó ese proyecto, y después se dictaminó también el de la Agencia Espacial. Y con eso limpiamos la agenda, ya no hay nada más convocado. Y para esta semana no convocaron absolutamente nada. ¿Qué podían haber convocado? Vean, gente, en ese proyecto, en esa comisión, nosotros tenemos proyectos que son del PLP, el cierre de Recope, el cierre de Raxa, el cierre de Conarroz, la fusión de los 3 ministerios económicos en un solo Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad, y la fusión de 5 entidades, incluyendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la parte de Industria y Comercio del MEIC, y el Departamento de Energía y Minas del MINAE, y otras 5 en total, Incopesca, en un solo Ministerio de la Producción. Ahí hay carnita. Estos son proyectos que plantean una reforma del Estado significativa. Y sin embargo no son del interés del gobierno, no los convocan, y entonces la comisión hoy no pudo sesionar porque no hay material para poder hacerlo. O sea, básicamente lo que están es acusándote de no hacer nada, pero te impiden claro. trabajar. Exactamente, así es. De ahí, qué fácil, así. Sí. Vamos con 2 mentiras, ¿no? Ya van dos mentiras demostradas. Así es. Ok, pasemos al tema de los impuestos. Ajá. Que no has eliminado ni un solo impuesto. Me dio mucha risa porque el presidente dijo que yo prometí cerrar 96 impuestos. Los impuestos no se cierran, se eliminan, se bajan. Se reducen o se eliminan, pero bueno. Y no eran 96, no eran 96, eran 90, y los costarricenses vieron las vallas de carretera por todas partes. Lo interesante es que el presidente dijo, si él iba a cerrar 90, yo voy a cerrar 114. Él dijo en campaña. Él dijo que él iba a eliminar 114 impuestos. ¿A dónde están los proyectos del presidente para cerrar impuestos? Yo le voy a decir cuántos proyectos tenemos nosotros presentados. 28 proyectos de la fracción del PLP presentados para eliminar impuestos o para reducir impuestos o para eliminar esas actualizaciones trimestrales o semestrales tan odiosas que tienen muchos impuestos. Todos esos proyectos están presentados, se han aprobado algunos, el más famoso, el proyecto del marchamo, y ojo, la semana pasada se lo tuve que recordar al ministro. El gobierno habló hasta por la nuca del desastre fiscal que iba a provocar la reducción del marchamo. Llegaron a decir en un momento que se iba a perder 108 mil millones de colones de recaudación. Después, cuando yo le destrocé a Nogui Acosta el modelo con el que estaban haciendo sus cálculos en un debate que tuvimos en Canal 36, ya después moderaron y dijeron que no, que iban a ser como 60 mil millones. Resulta que la recaudación real del año pasado aumentó en 10.400 millones de colones con respecto al 2022. O sea que aún habiendo rebajado el impuesto, la recaudación creció en un 5,6%. De hecho, fue uno de los impuestos que más creció el año pasado. La recaudación total
el año pasado creció en un 1.8%. La de este impuesto creció en un 5.6%. Tengo que decir como economista que eso me encanta porque acabas de demostrar la curva de Laffer. Totalmente. Así es. Totalmente. Con cifras. Así es. Una victoria más para la curva de Laffer. Una victoria más para la curva de Laffer. Pero bueno, 28 proyectos de ley presentados. Decía que el del marchamo se aprobó el proyecto que era el de eliminar el impuesto a la cerveza importada, que ahí lo más importante no era el monto del impuesto tanto como el conflicto comercial que eso estaba generando con la Unión Europea, y que por haber aprobado el proyecto de ley nos evitamos tener que ir a un juicio como el que tuvo que ir Costa Rica con el aguacatazo. Pero bueno, tenemos una serie de proyectos, se han aprobado. Simple 1 va bastante avanzado. Simple 1, que es un proyecto donde se planteó eliminar, eran 12 o 13 impuestos. Quedamos en 11. Quedamos en 11, o sea, en el planteamiento original iban 13 impuestos. En la comisión, los diputados, por mayoría, decidieron quitar del proyecto 2 de esos impuestos. Quedan 11. Ya ese fue dictaminado favorablemente, creo que unánimemente, por la Comisión de Asuntos Hacendarios. ¿Por qué no es ley de la República? Porque el presidente no lo ha convocado. Ahí hago la salvedad de que doña Pilar y doña Ada se opusieron al proyecto porque no le quieren quitar el impuesto específico al jabón de tocador. Tenés razón, no fue unánime el dictamen, fue por mayoría, 9-2. Cierto, las 2 diputadas del gobierno se opusieron a la aprobación de Simple 1, el proyecto que elimina en este momento 11 impuestos, porque uno de los 11 fue el impuesto al jabón de tocador. Ustedes recordarán que en media campaña estábamos en pandemia, y yo decía, ¿por qué vamos a encarecer el jabón con un impuesto específico, un impuesto selectivo sobre el jabón? Que es además del IVA y de todos los demás impuestos que pagan todos los productos. Claro. Es doble imposición porque se cobra ese y sobre ese se cobra el IVA. Sí. Y entonces, doña Pilar y doña Ada se opusieron a eliminar ese impuesto y por lo tanto votaron negativamente el dictamen. Pero bueno, el proyecto ya está, por supuesto el gobierno no lo va a convocar. ¿Y recauda cuánto el impuesto al jabón? ¿3.000 millones? Menos, era como 2.000 y el resto de millones. La verdad, como lo habíamos calculado, pero era algo así como 0,0001% de... 3.000 millones y con lo que se le rebajó de intereses al Proeri. Ajá. Te ganaste 32.000 millones de dólares para el fisco. Y con el marchamo 10.400. Y con el marchamo otros 10.400, pero no quieren aprobar esto que reduce un impuestillo de 3.000 millones. Así es, que encarece el jabón. Y que encarece el jabón. Todos los costarricenses. Ajá. Pero bueno, cuando lleguemos a sesiones ordinarias, pediremos a los jefes de fracción que lo pongan en el orden del día para darle primer debate a ese proyecto. Así que bueno, vamos por la tercera mentira, ¿verdad? Tercera mentira. Ya demostrada. Y sin adelantar detalles, estamos trabajando en el despacho decidimos cambiar el enfoque. En vez de ir presentando proyectos de ley para eliminar unos cuantos impuestos, vamos a presentar una reforma integral donde con un sistema de impuestos, digamos, liberal, con la menor cantidad posible de impuestos, y impuestos simples, sencillos de entender, bueno, ya lo verán. Es un proyecto bastante complejo, lo estamos trabajando con expertos externos al despacho, abogados tributaristas, economistas, y por supuesto con el personal del despacho, y va a ser revolucionario. Hablemos de eso porque me parece interesantísimo también que una de las acusaciones es que te has opuesto a la barbaridad de reforma de procedimientos tributarios que quieren proponer el gobierno, que es un enfoque completamente de persecución. Así es. Y de primero definir que la gente es evasora de impuestos y atacarla, y que cada quien tiene que después defender su inocencia, versus un sistema impositivo simple de tasas bajas que realmente desincentiva la evasión, ¿verdad? Y que se ha demostrado en varios países ya que tienen sistemas similares que la evasión es mucho más baja. Entre más sencillo es el sistema tributario, más baja es la evasión.
¿Por qué? Porque si usted tiene 204 impuestos como en Costa Rica, usted tiene que tener a los funcionarios del Ministerio de Hacienda fiscalizando 204 impuestos. Y no hay personal que alcance para tener ese ejército de auditores. Si usted tiene 6 impuestos o 10 impuestos en el país, entonces ese ejército de auditores que tiene Hacienda se concentran en los impuestos que sí recaudan. Claro. ¿Verdad? Y además con sistemas digitales que pueden determinar de una vez cuánto te toca pagar. Así es. Sí. Hoy, digamos, ya renta es prácticamente así, ¿verdad? Porque como las empresas y las personas con actividad lucrativa tienen que emitir factura electrónica y todos los meses tienen que hacer declaración del IVA, Hacienda todo lo que tiene que hacer es cada mes sumar las facturas de las personas y de las empresas, y a fin de año sabe exactamente cuánto vendió. Bueno, estos papeles no se me quieren quedar aquí en el regazo. Pero sí, ciertamente yo estoy opuesto a ese proyecto. Ese proyecto, entre otras barbaridades, establece que los socios de una empresa son responsablemente solidarios por la factura tributaria de la empresa. Y esto atenta contra el desarrollo de los mercados de capitales, porque, a ver, yo entiendo si una empresa es de 2 hermanos y tienen el 100% del capital, probablemente los 2 están bien enterados de cómo se está manejando la empresa y deberían de responder, ¿verdad? Pero cuando una empresa cotiza en bolsa y tiene miles de accionistas, y tiene miles de accionistas pequeñitos, ¿verdad? Porque hoy en Costa Rica uno podría ir a la bolsa de valores y comprar acciones de empresas como FIFCO, ¿verdad? La cervecería. O, yo sé que a nadie le gusta, pero Grupo Nación emite acciones ¿verdad? Y entonces hay un montón de socios minoritarios que no tienen nada que ver con la administración de la empresa, que no pueden hacerse responsables de la factura tributaria de esa empresa. Y eso atenta contra el desarrollo de los mercados de capitales. Y una de las debilidades que constantemente le señalaba a Costa Rica, por ejemplo, cuando existía el informe aquel Doing Business del Banco Mundial, que medía, no me acuerdo, eran como 135 variables diferentes para determinar qué tan amigable es un país para hacer negocios, siempre señalaban que la ausencia de un mercado de capitales era una gran desventaja que tiene Costa Rica, ¿verdad? Así que sí, yo estoy opuesto a ese proyecto, porque es un proyecto que ese sí es la mano peluda del Ministerio de Hacienda metida hasta el fondo en los bolsillos y en las carteras de todos los costarricenses, y esa no es la forma de proceder. El presidente dijo que lo que se le está dando al Ministerio de Hacienda no es nada que no tenga el IRS. El Internal Revenue Service, dijo el señor, ¿verdad? Es la autoridad tributaria de Estados Unidos. Sí, pero el IRS, el Internal Revenue Service de Estados Unidos, también tiene otra cosa, que es que cuando a uno, por ejemplo, le retienen un impuesto, al final del año se hace el cálculo, y si uno tenía que haber pagado menos de lo que le retuvieron, le devuelven la plata. Y le devuelven la plata rapidito. Después de que uno presenta la declaración, en 15 días, un mes, uno tiene el cheque de regreso. Aquí no. Aquí, si usted pagó de más, lo único que puede hacer es aplicarlo para años futuros. Así se le devalúe su dinero. Solo lo puede aplicar para declaraciones futuras. Entonces, no comparemos lo que no es comparable. Sí. Incluso es complicado, porque si uno, por ejemplo, pagó de más IVA, eso que te quedó de saldo no lo puedes aplicar después a renta. Correcto. O sea, lo cual lo hace peor aún. Lo hace, ¿verdad?, todavía más difícil Así de recuperar. Así es. Ok. Y bueno, la última afirmación o acusación que vino ayer de la conferencia fue el volver al cuento del resello, que se le regaló plata a los banqueros. A ver, en el proyecto para sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea, ¿existe algún artículo que diga que se exonera a los banqueros de un impuesto? ¿Existe alguna regalía en el texto del proyecto? No, ¿y sabes por qué no? Porque no existe el impuesto que el gobierno dice que nosotros le exoneramos a los banqueros. No existe. Señor presidente, usted es al que le toca demostrar a dónde estaba ese impuesto. En el ordenamiento jurídico costarricense ese impuesto no estaba.
Y básicamente aquí lo que sucedió fue que el Ministerio de Hacienda, Costa Rica tiene un sistema de renta territorial, y eso quiere decir las inversiones que usted hace en el país pagan impuestos. Las inversiones que usted haga como costarricense fuera del país no están cubiertas por el sistema tributario costarricense. Y de pronto Hacienda un día dijo, vamos a cobrarle a ciertas empresas impuestos por las transacciones que hacen en el exterior. Eso es ilegal. Si quieren meter un impuesto a las transacciones en el extranjero, no van a contar con el apoyo del PLP, pero lo pueden hacer, es legítimo, ¿verdad? Pero tienen que presentar un proyecto de ley. La Constitución es clarísima que el único que puede establecer impuestos en Costa Rica es la Asamblea Legislativa. Hacienda no puede, mediante una circular, decir, bueno, voy a empezar a cobrar un impuesto sobre las transacciones extranjeras. No puede. Y entonces, lo que hizo el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea fue dar seguridad jurídica. Y esa es la razón por la que la Unión Europea lo aceptó, ¿verdad? Y todo lo demás es mentira. Así que ahí está. Cuarta mentira, ¿verdad? Claro, este resello lo tiene atragantadísimo al presidente, ¿verdad? Un presidente que ya todos lo han visto, lo que sea respeto al Estado de Derecho no es algo que le interese, no es algo que él entienda, por el contrario, él quiere tener poderes para brincarse las reglas, y lo que hicimos los diputados aquí fue simple y sencillamente sostener el Estado de Derecho. Y bueno, esa es la cuarta mentira. Presidente, usted me lanzó un reto, aquí está mi respuesta. Cuando quiera debatimos, pero con datos, no con retórica, con datos. Enséñeme usted a dónde estaba en el ordenamiento jurídico ese impuesto que usted dice que nosotros exoneramos. No existe, nunca existió. Y aquí están los datos, ya se los di. Y con mucho gusto, si quiere, se los mando por escrito también para que los conozca. 4 mentiras claras que usted emitió ayer. Y para no terminar el programa en una nota negativa, Rodrigo, porque yo a usted sí lo conozco desde hace 35 años, no se haga el que no se acuerda de mi nombre. Gracias, porque la semana pasada, usted en su conferencia de prensa, durante el segmento llamado Infatuación con Eli, le recordó a los costarricenses o les informó que este diputado y la fracción a la que pertenezco del Partido Liberal Progresista queremos darle más recursos a la seguridad ciudadana. Queremos que el Estado contrate 1.500 policías más, que contrate 250 investigadores en el OIJ y que contrate 120 fiscales más para el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que una policía más fuerte pueda detener a más criminales, para que un OIJ reforzado pueda hacer las investigaciones más rápidamente y pueda hacer más investigaciones porque cada día hay más grupos criminales en el país, y que entonces esos criminales detenidos, gracias a las investigaciones del OIJ, pasen a la Fiscalía y la Fiscalía pueda crear el expediente para elevarlo a juicio más rápidamente. Entonces sí, muchísimas gracias por recordarle a los costarricenses que esta fracción es la única de las 6 en la Asamblea Legislativa que está defendiendo darle más recursos a la seguridad ciudadana, porque sabe que, presidente, ahí sí se está muriendo la gente en la calle. No como el invento que dijo usted de Proeri, no. Ahí sí se está muriendo la gente en la calle todos los días, lamentablemente, por el crecimiento de la criminalidad, el sicariato, el narcotráfico, y entonces la Asamblea está trabajando en los proyectos de ley para reforzar las penas al crimen organizado, pero de la mano de eso tenemos que darle más recursos a la policía, y eso usted no lo ha querido entender. Nada más para cerrar ahí, sí se han aprobado proyectos de ley en seguridad, ¿cierto? Sí, claro. Más de 15. Más de 15 proyectos se han aprobado, y seguimos trabajando en varios proyectos. Hay proyectos importantes que están en trámite, que en la redacción original había ciertos elementos que el Poder Judicial señaló que no estaban bien, que el OIJ o el mismo Ministerio de Seguridad pidieron que se cambiaran, ¿verdad? Pero sí se ha trabajado en esos temas. Ok. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Recuerden... Sí. Pónganle
pónganle like, aprieten la campanita en YouTube para que les notifique cuando hay videos nuevos. Y si les gustó el contenido, por favor compártanlo. Y estamos aquí para servirles. Si tienen preguntas también háganoslas llegar aquí al despacho y en futuros episodios podemos contestárselas. Chao, gracias. Muchas gracias.